Hola mis queridos, con la masa de papel mallé que en la clase anterior les enseñé a preparar para que dure 6 meses en la heladera, la cual dejaré fijada en el primer comentario y en la caja de información debajo de este video, haremos estos hermosos cuencos rústicos, combinando la masa madre con cemento en las proporciones ideales para ahorrar materiales y por ende dinero, logrando rusticidad y unos cuencos livianos a la vez que muy resistentes y sin resignar calidad. Te enseñaré mi método para sellar los cuencos de cualquier tipo de papel mallé para hacerlos anti-hongos y anti-humedad. Y por último pintaremos estos cuencos rústicos de 3 maneras diferentes, utilizando sellos caseros que enseñé en una clase anterior, dibujar petroglifos, marcar la pasta para hacerle algún efecto de bajo relieve y protección final. Una clase completísima que espero te inspire a hacerlos. Luego de la intro comenzamos, dale. Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Estos son los 450 gramos de la pasta madre de papel mallé que enseñé a preparar en la clase anterior para que dure 6 meses en la nevera o heladera. Básicamente es cartón de huevos desmenuzado, procesado, al que le agrego cola de carpintero en cierta cantidad. Dejo enlace a esta clase en la caja de información que la encontrarás haciendo clic en ver más debajo de este video. Mucha atención porque esto es importante. Para ligar esta masa, el componente principal será cemento Portland de construcción, el más común. Debería estar en la misma proporción que el papel mallé, así preparado con cola, es decir, 450 gramos de papel mallé en este caso y 450 gramos de cemento. Así quedará una pieza bien dura, compacta, fácilmente moldeable en las terminaciones y robusta. Pero si quiero hacer, como en este caso, una preparación más liviana, incluso de apariencia más rústica en las terminaciones, desgarrada en los bordes para cuencos tanto chicos como medianos, puedo utilizar menos cantidad de cemento, 200 gramos como haré en este caso. De esta receta saldrán 3 o incluso 4 cuencos de tamaño mediano o cuencos pequeños en más cantidad y serán muy resistentes porque al ser pequeños aguantan más a pesar de tener menos cemento. A mayor tamaño conviene agregar el cemento en las mismas proporciones que el papel mallé. ¿Se comprende? Porque al ser más grande la pieza necesita más resistencia. Pero como siempre haré algún experimento con una pieza más grande porque no puedo con mi genio. Y ahí veremos si necesitamos agregarle más cemento o no, o a ver qué pasa. Estoy preparando bastante cantidad y es muy probable que el cemento empiece a fraguar. Tengo que ser rápida en el trabajo. Podemos también preparar mucha menos cantidad y haciendo en etapas. Como ves aquí coloqué en un bowl los 450 gramos de papel mallé producido, cartón de huevos con cola de carpintero, aclaro, que dura 6 meses en la heladera, y le iré agregando de a poco los 200 gramos de cemento, amasándola fuertemente para que se integren los materiales. No le agrego agua, atención, porque ya la masa madre está húmeda. Solo veré de agregarle agua al final del proceso, solo si es necesario. Vierto la masa sobre la mesa porque me resulta mucho más fácil así en este punto amasarla. Mis guantes están mojados, señal de que no necesito agua. En este punto hago un bollo y al abrirlo nos damos cuenta de que se separa. Le agrego la última porción de cemento y en lugar de agua le agrego el equivalente a una cucharada de cola de carpintero. ¿Pero por qué, Estela, no le agregás más agua y cemento y se terminó? Porque quiero una masa granulosa y al mismo tiempo que se una. Si sigo colocando cemento, que va muy bien con el agua porque lo ayuda a ligar, a unir, lograré una pasta homogénea y dura. Más cemento, más dureza. Menos cemento, una pasta liviana y, si vale el término, acartonada. Prima más el cartón que el cemento. Todo depende de lo que queramos hacer, no hay una sola fórmula. En este caso es el cartón el que le dará esa textura rugosa. ¿Se comprende?
Lo claro que tenemos hasta aquí es que la fórmula para hacer algo, digamos así, estándar, es misma cantidad de papel mallé, misma cantidad de cemento. Y de ahí para abajo variaciones, como en este caso que utilizo 200 gramos de cemento. Ya sabemos que a más materiales se suman costos y el costo de venta será mayor. Aquí ahorramos costos, el papel mallé aporta volumen, el cemento liga y la proporción de cola es muy inferior que si hacemos pasta piedra, aunque debo decir que la pasta piedra es superlativa e indestructible, ni punto de comparación con el papel mallé. Este paso es opcional. En un dedo, el equivalente a una cucharada sopera colmada de enduido plástico tapaporos, resanador de paredes, masilla, estuco plástico, lo que se usa para tapar los agujeritos de las paredes, y lo mezclo. Y si analizamos el asunto, estamos agregándole a esta pasta de papel mallé ni más ni menos que los mismos componentes con los que hacemos la pasta piedra, pero en menor proporción. Y con esto ya tengo mi bollo listo. No se me pega las manos. Tengo varios potes de cocina que uso para molde, el más chico de 16 centímetros de diámetro y tengo un par de estos de 18 centímetros un poquito más grandes. Los puedo utilizar del lado externo o interno. Elegí utilizar el interno, pero luego te mostraré cómo hacer un tercer cuenco utilizando el lado externo. Incluso no hay una sola manera de colocar la masa sobre el molde. Podemos utilizar aceite de cocina como desmoldante y también podemos usar film transparente y recubrir el molde con él. Eso lo veremos a medida que vayamos haciendo. Tomo film transparente para crear una base de trabajo en donde apoyaré la masa. Coloco el trozo de masa que voy a utilizar sobre este film. Arriba de la masa colocaré otro plástico, puede ser film o cualquier otro. Debe ser un plástico fino. Estiro la masa con palo de amasar, llevándola a un grueso a casi medio centímetro. Una vez aplanada, retiro el plástico de arriba. Tomo uno de los moldes, lo encimo arriba de la pasta y quito la masa sobrante alrededor, teniendo en cuenta de dejar un sobrante porque esta masa se hundirá dentro del molde para tomar su forma. Lo hago bastante a ojo, pero se pueden utilizar guías para el palo de amasar, utilizando palitos de broché pegados entre sí para dar mayor grueso, o palitos de helado, incluso maderitas finas, para que la masa no salga con un grueso uniforme, como lo enseño a hacer en los tutoriales de pasta piedra. La masa que me sobra la envuelvo en plástico para ser usada luego. Aquí se aprecian los bordes que los quiero así desparejos. Coloco otro film arriba de la masa para poder manipularla y luego la acomodo dentro del molde, tratando de dejarla centrada, que caiga suavemente dentro. La idea es que sea rústico, no alisaré los bordes sobrantes, a lo sumo los acomodaré un poco o desgarraré aún más a mi gusto. Puedo dejarla con pliegues o no, y la comprimo suavemente contra el molde para que tome la forma. Le quito el film de arriba y le daré una mano de cola con agua, 70% de cola de carpintero con 30% de agua para reforzarla. ¿Recuerdan la clase que hice sobre sellos? Puedo aplicarlos sobre la masa dando un bajo relieve antes de dejarla secar. Al sellito le aplico un poquito de aceite ante el riesgo de que se pegue en la masa y la deforme. Elegí estos dos tipos de hojas. Marcaré una y una. Concluido esto, dejaré secar. En Argentina estamos pasando por un otoño bastante húmedo, así que tardaría bastante en secar. Podemos dejarla cerca de una fuente de calor, aplicarle secador de cabello al máximo o darle un golpecito de microondas en modo descongelar, unos pocos minutos. Aclaro algo muy importante: si le colocara a la pieza más cemento,
el secado tendría que ser más al natural, porque el cemento con los cambios bruscos de temperatura tiende a quebrarse mientras se está secando. Así que cuidado con esto. Y mirá qué buenas marcas dejan estos sellos, presionando bastante fuerte, pero quedan geniales. Completo toda esta ronda y dejamos secar. Haré otro cuenco, el segundo, un poco más pequeño. Esta vez el papel film lo coloco arrugado, para que esas arrugas se marquen en la pasta. Podríamos hacerlo más arrugado aún. Tomo una porción de masa y repito el procedimiento como hice con el cuenco anterior. Es preferible siempre que nos sobre masa al amasar a que nos falte, porque podemos retirar los sobrantes. La diferencia es que no emprolijé los bordes antes de colocarla en el molde. La coloco así como está y desgarro los bordes. Voy quitando material para dejar un cuenco más bajo en altura. Allí en el centro se ve un pequeño quiebre de la masa. Les recuerdo que pusimos a esta fórmula la mínima cantidad de cemento. Puedo arreglar esa grieta presionando la masa y si no se une colocarle cola a pincel para lograr borrarla y volverla a unir. Esto ocurre porque el cemento ya empezó a fraguar un poco, pero como la pieza es pequeña no tendré inconvenientes. Deseo que sea bien rústico con los bordes irregulares. Para esto desgarro a mano utilizando una herramienta que me permita hacer esto. Ya con la forma que me gusta, lo cubro con la solución de cola que hicimos a pinceleta y a dejar secar. Último cuenco, un poco más grande. El cemento no une porque está fraguando. Le agrego a esta pasta el equivalente de media taza de cemento y amaso. Mezclo el papel mâché con el cemento. Luego al cemento le agrego un poco de agua, pero de a poco, en etapas, para que ligue. ¿Cómo me doy cuenta de que está en el punto justo? Hago una bolita y si ésta se desarma o la masa se agrieta, es porque no liga. Al cemento le hace falta un poco más de agua. Sigo amasando un poco más y agrego una cuchara grande de cola de carpintero. De esta manera reconstituyo el papel mâché para que tenga más fuerza. Ya me doy cuenta de que está lista como para una masa liviana. Este cuenco no lo haré como los anteriores, sino cubriendo el molde externamente para desmoldar. Cubriré con aceite, también podría ponerle papel film. Aquí estoy experimentando cuál es el tope de cemento que le debo poner. ¿Resistirá este cuenco con tan poca cantidad de cemento? Estoy trabajando a prueba y error. Y aquí lo importante es que la masa no se amontone y caiga hacia abajo por el efecto de la gravedad. Eso ocurre cuando está muy pesada. No tiende a caerse la masa cuando el cemento está bien preparado y no muy aguachento. Tapo el molde de a trozos y aplasto con la mano intentando que el grueso sea parejo. Arriba aplicaré en círculo pequeños trozos para hacer una base redonda que hará de apoyo y moldeo con las manos. Si se separa o cuesta moldear, le agrego la solución de cola de carpintero con pinceleta. La idea es que el material no se torne pesado, por eso no le agregué más cemento como había explicado antes. Y aquí lo mismo, ¿cómo me doy cuenta si estoy yendo parejo con el grueso de la masa? Una vez que cubrí todo, hago un hoyito con el dedo en varias zonas y si veo que falta aplico más en esa zona. Es un recurso para personas que recién se inician, porque cuando uno ya tiene cierto tránsito en esto y cierta experiencia, al tocar con las manos, por eso me quité los guantes, se da cuenta que una zona está más delgada que la otra. Ay, pero Estela, ¿cómo sé si esto va a apoyar correctamente sobre la mesa, si no se va a tambalear? Es sencillo, apoyás una tapa de plástico, la mojás un poquito antes, puede ser con cola, y la frotás suavemente en círculo sobre la base. Esto hará que se aplane, logrando que el cuenco se apoye luego perfectamente sobre la mesa una vez seco. A mí lo que me interesa es que apoye bien, y así va a apoyar porque ya ves que la superficie está totalmente lisa.
Creo que la explicación fue bastante clara. Bueno, sigo trabajando, voy a redondear un poquito mejor la parte interna, vuelvo a pasar la tapita para controlar de que todo esté totalmente liso para el apoyo, lo voy a dejar secando y luego seguiremos trabajando con la pasta un poco en fresco, no totalmente seca porque no termina acá la cosa. Seguimos. Dejé secar al natural todo un día. Ya la pasta está firme pero aún no está seca. Me permite quitarla del molde sin que se rompa. Le quito el film y la coloco del revés para que seque de ambos lados. El segundo también está húmedo, pero con mucho cuidado tironeamos suavemente del papel film y podemos quitarlo y darlo vuelta y esperar que sequen. Y el tercero tenemos que dejar secar más, porque al ser más grande se podría romper si no está un poquito más seco. A este último, el más grande, se me ocurrió marcarle unas líneas, ya que todavía no ha fraguado y me lo permitiría hacer. Tomo un bol, en este caso el más chiquito, lo coloco arriba, me viene al dedillo para utilizarlo como guía para marcar una circunferencia utilizando un punzón mojado en agua. Es solo una marca. Aquí se puede ver más en detalle lo que estoy haciendo con este punzón de punta redondeada. Una marca. Una vez que marqué con el bol, ya sigo manualmente reforzando esa línea, quitando un poquito de material. Un poquito, no me van a agujerear el cuenco, por favor. Es así nada más, un poquitito para hacer esa línea, ¿sí? Todo alrededor del cuenco. Aprovecho esta imagen porque se ve bien de cerca. Los bordes abajo, ves que están bastante irregulares. Si veo que queda demasiado irregular, puedo ir quitando un poquito ahí de pasta, ¿sí? Luego voy a hacerlo, no lo muestro en cámara, pero le quito todas esas partes que están como flojas. Justamente quiero que esté el borde irregular, pero no de tal manera que sepa que la masa se puede llegar a desprender, que quede algo firme. ¿Pero dónde estás, Estela? ¿Desapareciste? No, fui a buscar mi torneta o plato de giro porque me va a resultar mucho más cómodo para trabajar. No es fundamental tener este plato de giro, te aclaro. Lo que sí es importante es apoyar el cuenco sobre una maderita para trasladarlo fácilmente de aquí para allá sin que se malogre la pieza. Estoy utilizando un hilo de guía porque no quiero poner una bandita elástica porque está fresca la pasta y se puede llegar a quebrar. Voy a marcar otra línea paralela a la primera que hice porque no tengo un bol tan grande que llegue hasta ahí abajo. Esa es la razón, y que me encalce justo aparte, ¿no? Para no tener problemas. Cuestión que acomodo más o menos el hilo para que me sirva de guía y voy a realizar una marca en paralelo a la primera. Al no ser arcilla o cemento en lo que estamos trabajando, la pasta es fibrosa y no se marca el detalle, pero siempre la creatividad encuentra la vuelta para hacer las cosas. Nunca hay que poner excusas, siempre hay que buscar la solución. Tomé el hilo, lo mojé en agua y lo restregué así como ves, de un lado hacia el otro, para que la marca quede prolija. Trabajando cual alfarero en su taller. Una vez que tengo estas marcas hechas, voy a hacer otras. Marcaré con la punta del punzón mojada en agua líneas verticales. Marco primero esta línea, luego una enfrentada a esta del otro lado, luego tomo la otra mitad como en cruz, ¿sí? Para que me dé la pauta y luego ahí divido todo en partes iguales. Y así es como se ven las marcas.
Si bien es un cuenco rústico, no me gusta cómo quedaron los bordes arriba, pero voy a dejar que seque un poco más y luego desgranaré un poquito los bordes con mis propios dedos, sacando el material que considero que sobra. Este cuenco fue el más difícil de los tres, porque es un experimento, porque nunca llevé la masa tan fina como esta para un cuenco tan grande. Entonces lo que hago es acelerar un poquito el secado, más que nada para poder quitar el molde y que se vaya secando también en la parte interior. Voy moviendo el plástico para que le entre un poquito de aire. Despacito, despacito lo fuimos logrando sin romper la pasta. Y aquí vemos los tres cuencos que aún siguen húmedos porque estamos en otoño y un otoño extremadamente húmedo en Buenos Aires. Una vez que los tengo así oreados y sé que no se van a deshacer, para reforzarlos les aplico una mano a pinceleta de cola vinílica, la misma cola que utilizamos antes, a todos, en ambos lados. Aquí tengo una hojita con el material que me sobró, muy rústica. También hice una bolita, también bastante rústica, que al apoyarla por su propio peso, ahí tiene la base. La agujereé con un palito de brochet para hacer el portasahumerios, que posiblemente lo apoye arriba de la hojita, ya veremos. Fue una buena producción. Vamos a pintar con un plus. ¿Cómo impermeabilizo mis piezas antes de pintarlas? Mi secreto que voy a develar. En el portal principal del canal e incluso debajo de cada video encontrarás el botón Unirse. Clicas en él y podrás ver los beneficios de las membresías. En el costado izquierdo se encuentran los dos niveles. Clicas en cada uno de ellos y podrás leer los beneficios que obtendrás al hacerte miembro según cada nivel. Al elegir ser miembro, ayudarás al sostenimiento del canal y recibirás a cambio ciertos beneficios que clicando en el nivel correspondiente podrás leer. Si has decidido unirte, tocas el botón Unirse, azul, se abrirá una ventana de pago. Para más información, clica en el botón Unirse y lee todas las condiciones. Los cuencos ya están para pintar. Podría pintar directamente así, pero esto es opcional para ustedes y lo dejo como tip. A todo lo que lleva cemento, antes de pintar con pinturas tipo látex o a la tiza, le aplico sellador fijador al agua. El fijador sellador al agua se utiliza para proteger paredes antes de pintar al látex, ¿sí? Está compuesto de polímeros acrílicos en emulsión acuosa y aditivos especiales que permiten fijar, sellar y uniformar la absorción del sustrato donde lo apliques. Es un aliado ideal en mi taller, les cuento, ya que con él evito que ciertos soportes absorban demasiada pintura, sobre todo cuando trabajo con cemento y hago gofrado de papel. El fabricante generalmente recomienda mezclar una parte de sellador con 3 partes de agua. Yo lo utilizo mitad y mitad y lo seco con secador de cabello. Aplicaré una mano de sellador fijador al agua a todas las piezas. Y estos cuencos tienen mayor proporción de cartón o papel que cemento. Con este material estamos preparando la superficie para baja absorción de pintura, al mismo tiempo impermeabilizándola, todo en uno. ¿Y en qué me baso para asegurar esto? Cuando gofro papel, es decir, hago grabados con papel higiénico, utilizo sellador fijador al agua. Una vez se me perdió un pequeño corazón que había hecho con papel. Lo encontré a las 3 semanas que se había volado en el patio de mi casa. Había llovido 3 veces y el papel estaba intacto. Lo mismo que el grabado, no se deshizo. Ese pequeño accidente me enseñó que el sellador fijador al agua es genial para impermeabilizar papel mallé de cartón o de papel, además de nivelar las superficies para pintar. Este es el cuenco más grande, lo pinto íntegramente con blanco roto que se logra agregándole al blanco una pizca de marrón para apagarlo. Este cuenco en particular lo quiero más orgánico, por esa razón no utilizo betún de Judea, que es a base de petróleo, porque aquí voy a colocar pancitos, me encanta como panera. Y voy a recurrir a la clásica veladura con café. El café es en saquitos, porque no suelo tomar café instantáneo porque es malísimo para el estómago. Es lo que tengo, probaré de hacerlo lo más intenso que se pueda y con esa agua del café le voy a dar un tinte un poco más amarillento a ese blanco.
tiene algo que no me gusta, no me termina de convencer, tomo un poquito de acrílico negro marfil y lo mezclo con el café. Logro un color bastante parecido al petróleo, pero tirando un poquito a grisáceo. Eso se debe a que no tengo café instantáneo, porque es más fuerte, tiñe mucho más el café instantáneo. Y me dije, esto me sucede por no tener café instantáneo en casa. Sinceramente, chicos y chicas, no tomen café instantáneo, es un veneno, independientemente de que seas delicado del estómago o no. Un literal veneno, puros químicos son. ¿Cómo ha variado el tono? Me encanta, me está gustando mucho ese tinte que le da el blanco. En este caso no hice ningún boceto y las ideas van apareciendo a medida que voy haciendo. Empecé a delinear con color café todas esas líneas que están hundidas en bajo relieve, y cuando lo estaba haciendo me di cuenta de que a esas franjas delimitadas por el propio delineado color café le quedaría mucho mejor un fondo más blanquecino. Detuve el delineado y me decidí a pintar con ese blanco roto toda esa franja. Por último haré las correcciones que necesite hacer en el delineado. Y mientras delineaba y corregía, me apareció la imagen de algunos petroglifos, esos grabados o dibujos simbólicos que hacían nuestros antiguos sobre las piedras. Simplemente buscas en internet el término petroglifos dibujos y te aparecerán muchísimos. Elegí algunos sencillos para esta clase, son figuras muy simples de hacer. Elegiré algunos de estos y los hacemos en el cuenco. Allá vamos. En lo posible dibujaré todo centrado. Aquí medio círculo cerrado. Luego una línea de base y 3 líneas que salen así como ves. Una en el medio y 2 a los costados en diagonal. Dibujo ahora una pisada. Hacemos una curva. Imaginemos que estamos dibujando un poroto, una legumbre. No sé en otros países cómo se llama, pero es una curva básicamente. Lo hago centrado. Cuando voy a la parte de abajo, dejo el lado izquierdo más grueso y hago una línea curva hacia el talón que queda más angosto. Y como ves, donde van los dedos está un poquito como en diagonal. Allí colocaré el dedo gordo y luego el resto de los dedos más chiquitos, separados de la parte de la planta. Seguido a la planta del pie dibujaré una especie de perro. No se sabe si es un perro o un zorro. Acá lo que tenemos que hacer es una línea curva. Vamos de nuevo hacia arriba. Ahí estará la cabeza. Parto así para marcar su cabecita, que es como prácticamente un triángulo con 2 piquitos, que sería la boca. Acá enfatizo un poquito más para hacerle una orejita. Así el cuello. Esa es la cola. Y hago una curva aquí y otra curva que serán las patas delanteras. Son 2 curvas básicamente. Y una vez que tengo esas curvas hacia abajo, completo las patitas siempre en curvas, siempre redondeados las uniones. Y aquí siempre tratando de encontrar un centro, una línea en diagonal hacia abajo. Voy a hacer una flecha muy sencilla. En el extremo de abajo la punta de la flecha, que es un triángulo. Ahora vamos arriba, rematamos así como en cruz. Y de esa cruz parte 2 líneas en diagonal. Aquí tengo poco espacio, pero decidí dibujar el hombrecito con cuerpo muy geométrico, cabeza de triángulo, cuerpo de rombo. Trataré de llegar un poquito más arriba de la línea marrón para que me dé lugar para hacer las patitas y los bracitos. Luego de este cuerpo, una línea horizontal divide la cabeza del cuerpo y de allí saco los brazos. Y desde la mitad del rombo abajo saco las piernitas. Ahora vamos con el pez. Una curva que va de arriba hacia abajo, otra de abajo hacia arriba y ahí se cruzan al final, quedando la colita así abierta y luego unas líneas en vertical que cruzan el cuerpo.
Podemos repetir los dibujos incluso. Aquí haré otra flecha. La única diferencia de esta flecha es que va en sentido contrario que la otra que hicimos y le cruzo estas líneas diagonales ahí, casi al final de la línea principal, y otra más en diagonal al final. Me queda un espacio más para dibujar. Voy a hacer una carita. Tengo poco espacio, así que la carita va a ser más bien chica, como si dibujáramos medio huevo, por decir. Aquí una línea que corta, esta es la línea del rostro, unos pinchitos, unos palitos que son los pelitos, dos puntitos que son los ojos, una rayita que es la nariz y abajo un puntito. Lo hice lo más simple posible. Para delinear utilizo liner 00 y pintura la tiza color café, algo fluida con agua, para que corra el pincel. También podemos utilizar algún acrílico decorativo de este color. Al centro interior le aplico blanco a la tiza que había preparado con una pizca de café para apagarlo un poco. Las marcas del borde del círculo las delineo con café. Sigo con el mismo pincel con color café y en el centro voy a delinear ese símbolo del sol, una espiral que pega toda la vuelta con puntitos alrededor. El hueco de la base lo pinto también color café. Decidí darle un toque colorido a este cuenco. Romperé la regla. Dividiré la parte interna en 4 zonas más o menos iguales. Para esto tomo como referencia las líneas divisorias de la franja externa blanca. La idea es pintar esas líneas color café, delinearlas. Habría que hacerlo después, lo voy a hacer ahora para que se vea mejor porque la cámara no me capta mucho el lápiz y quiero que veas bien lo que hago. La línea la llevo hasta cierto punto, no hasta el final del cuenco. Vuelvo a tomar el lápiz y dejando la mano bien firme y quieta en un punto fijo, solo girando el cuenco trazo una línea límite, a unos 3 o 4 centímetros del borde del cuenco. Y la voy a delinear ahora con color café para que se vea bien lo que estoy haciendo, porque esto es determinación, habría que hacerlo a lo último. Luego haré correcciones para que quede prolijo. Mi idea es pintar de varios colores estas zonas. No es una idea que la tenía pensada desde el momento que decidí hacer este cuenco. Por eso estos pasos están así como los ves. Ahora blanqueo todas las zonas que voy a pintar porque hay que darle un fondo blanco para que los colores resalten mejor. Reitero que lo tengo marcado todo así para que se vea en cámara. Lo ideal sería marcar ese límite, esa circunferencia arriba, dar los colores que queramos dar, dividir las zonas con un lápiz y por último delinear. Así evitamos pasos innecesarios y tener que corregir, sobre todo el delineado.
Y mientras hago todo esto, te comento que generalmente cuando vos tenés un diseño ya bocetado en un papel, previamente pensado en su totalidad, todas estas vueltas, estas indecisiones no ocurren, ya tenés la idea prefijada. Como yo trabajo mucho improvisando, me ocurren estas cosas. Y que te ocurran estas cosas te da cierta maestría, por ejemplo, para trabajar los bordes, para no manchar el delineado, porque estoy tan acostumbrada a trabajar así, improvisando, que como ves soy bastante prolija al pintar y prácticamente son muy pocas las correcciones que debo hacer en el delineado. Salvo que luego se te ocurra algo diferente como vas a ver ahora. Y ahora nos sumergimos en la maravillosa experiencia de pintura dactilar. Pintaré con mis dedos. Utilizo los colores tierra de siena tostada, hecha en taller a base de café más amarillo y rojo. Utilizaré amarillo y naranja acrílicos, porque de esos colores no tenía en tiza, negro y un poco de blanco a la tiza. Y para un toque de gracia, un verde intenso a lo último. Y pinto de a manchoncitos con mis dedos. Si la pintura no corre, mojo mis dedos en agua. Aquí es dejarse llevar. Por momentos arrastrás los colores con el dedo, por momentos los concentrás en un solo lugar para que queden más intensos. Debo decir que a esta altura ya estaba como poseída por los colores, por un espíritu tribal, y ya no me importaba tener la paleta, ya ponía el color arriba de la mesa, que está plastificada y protegida, porque te va entusiasmando ver esa explosión de colores. Y aquí doy un toque final con unos pequeños manchoncitos a dedo de blanco. No se vio en cámara, pero tomé un pincel y fui llevando la pintura hacia los bordes. Yo siempre pinto del lado de adentro, dejando un pequeño espacio libre en los bordes y luego arrastro la pintura con el pincel. Le agrego un poco de agua a este acrílico naranja para que quede traslúcido y tapo con este color el círculo del centro. Agrego con pincel unos muy pequeños toquecitos de verde intenso a la tiza y difumino con el dedo. Entusiasmadísima con estos colores, seguí, pero de forma diferente. Fíjate, aquí primero distribuyo los colores así a toquecitos con el pincel. Y luego con los dedos los arrastro, dedos mojados en agua, por supuesto. En cuanto a resultado, ya soy consciente de que va a haber una diferencia sustancial, porque no imprimí la base de blanco, por lo tanto el resultado es más amarronado, incluso más apagado, porque así lo quería. Unos colores como más difuminados, no están tan marcados como en la parte de adentro. Una vez que concluí todo el proceso de la pintura, porque los bordes de arriba no los voy a pintar, los voy a dejar en color natural, procedo a hacer todas las correcciones en el delineado. 3 cuencos hechos de la misma manera casi, con resultados diferentes. ¿Cómo logramos este efecto? Vamos a verlo, dale. A los cuencos mediano y chico los pintaré en ambos lados con pintura de la tiza color café para darle una base. Utilizaré tierra de siena tostada que lo creé aquí en el taller, mezclando café con un poquito de amarillo y rojo. Lo voy a aplicar muy superficialmente. Para esto cargo un poquito el pincel, pero luego lo descargo.
Dentro de esta tapa coloco 3 espátulas de pintura a la tiza blanca y le agrego apenas una puntita, una pizca de café para apagar el blanco. Estoy creando un blanco antiguo o blanco roto. Cargo una pequeña esponja seca con esta pintura, la descargo sobre la tabla y cubro todo a toquecitos superficialmente para que se noten las texturas oscuras. Como es un trabajo rústico, puede haber como algunas zonas que tienen más blanco, otras no. Podemos jugar y mucho. Estoy haciendo esto sobre el cuenco pequeño y el que le sigue. La parte que tiene bajos relieves, las hojitas que hemos marcado, eso no me importa mucho por el momento, porque las voy a retocar. Este cuenco que estoy haciendo ahora, se me ocurrió que las hojas en bajo relieve estén en un tono oscuro. Por eso lo blanqueé de esta manera, para que se noten justamente los bajos relieves. Es muy rústico, no necesitamos poner cantidad de colores. Hay otro tipo de cuencos que son más coloridos, pero estos, al ser rústicos, hacemos un efecto como si esas hojas se hubieran quedado ahí marcadas por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Por lo tanto, no es una pintura bien definida. Es antigua, es del Paleolítico, chicos y chicas, esto. Bueno, que sea del Paleolítico no quiere decir que se quede así sin vida. Utilizaré tierra de siena pintura a la tiza con una esponja bastante humedecida y le daré algunos toques rojizos en los bordes, a lo sumo un poquito por fuera. Luego podría hacer un poquito de cobre a esponja para resaltar aún más. Incluso decidí darle un detallecito de cobre a la mitad de las hojas, es decir, mitad cobre, mitad ese marrón, como manchitas. También podríamos darle un envejecido con betún de Judea, por ejemplo, pero esta vez decidí no utilizarlo. Y así nos queda la pieza. La verdad que me encanta, como quería, bien rústica y con esos detalles que le aportan un interés. Decoraré el cuenco más pequeño, ya le pasé esponja con blanco igual que el anterior. Luego se me ocurrió trabajar a la inversa, es decir, que las hojas en bajo relieve queden en un blanco tipo piedra caliza y el resto más oscuro. Trabajo primero sobre todo el cuenco para oscurecerlo y dar contrastes. Aplico a esponja tierra de siena tostada a la tiza y siempre lo hago a toquecitos. La idea es no tapar del todo el blanco, que queden algunas manchitas blancuzcas también. Y sobre todo eso lo voy a intensificar más en la parte externa, la parte de atrás. Y luego remarco las hojas con blanco apagado y lo voy haciendo un poco más intenso. Amigos, si les gusta esta clase no olviden de dejar su dedito arriba. De esta manera ayudan al canal para que esta clase sea más visible en el sitio y la puedan ver muchas más personas. Aquí se ve perfectamente que le apliqué un blanco un poquito más intenso, porque quedaba como grisáceo. Y no me preocupa demasiado que la pintura quede extremadamente pareja, porque se trata justamente de un trabajo rústico. Por último, toques de esponja con algo de cobre sobre bordes y zonas oscuras, porque me gusta que queden esas manchas calizas en todo el cuenco, sobre todo en la parte externa.
Y ya con estos toques estaría terminado el cuenco pequeño. Luego veremos cómo protejo. Y para finalizar, tomo una esponja bastante húmeda, mojada, con un poquito de negro marfil acrílico, al igual que el cobre que utilicé. La esparzo sobre la paleta, que quede bien flojita, y con eso algunos toquecitos para oscurecer aún más la pieza. Con el negro acrílico que me queda en la esponja, aprovecho y también le paso unos toquecitos al otro cuenco, que va a quedar mucho más claro, por supuesto. Por último, ya todo está bien seco, realzaré y protegeré el color con laca al agua ecológica transparente de la marca EQ, que además es no tóxica. De esta manera podría utilizar este cuenco como panera. No recordaba dónde tenía guardada esta laca. Es un tesoro. Con todo lo que le puse como protección, una mano sola para proteger la pintura será más que suficiente. Si no nos gusta con brillo, podemos utilizar cera natural orgánica, que va muy bien con la pintura a la tiza y no es tóxica. Es conveniente ser generosos con la cantidad de laca y tratar de no repasar continuamente porque se apelmaza. Una manito bien dada será más que suficiente, deja un brillo increíble. Y como en esta clase quería hacer una demostración de este producto, pintaré todo con laca al agua ecológica. Y vamos a ver los resultados. Chicos y chicas, aquí está el resultado final. Y el experimento de utilizar cemento al mínimo indispensable dio su resultado, porque estos cuencos se ven muy duros y fuertes. Hemos aprendido a mezclar la masa madre de papel mallé de cartón de huevos que hicimos en la clase anterior con cemento, a moldear los cuencos de dos maneras diferentes, hacerles bajos relieves, petroglifos sencillos, pintarlos con pincel y con nuestros dedos y protegerlos para que haya cuenco para rato. Y si has aprendido un poquito, te invito a suscribirte y regalarme tu like. Y recordá que el arte vive en ti. Besos.